Buen día, mi nombre es Blanca. Este día quiero compartir con ustedes las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las preguntas sería, ¿qué está pasando en el mundo? Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo acá con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorificado. Gracias te damos por este momento y oportunidad de poder compartir tu palabra, pidiendo que el Espíritu Santo more en mí para poder compartir tu palabra, Señor, y que sea recibida con mentes abiertas y deseo de conocer más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La situación del mundo es bastante alarmante si nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor nuestro. Los dirigentes mundiales buscan respuestas en algunos de los problemas más cruciales que haya enfrentado la sociedad en alguna vez o todavía que se están pasando, porque tenemos un futuro bastante incierto que se ve en el horizonte. Vemos que la economía mundial cada vez es más inestable. La situación moral está deteriorando rápidamente. La violencia cada día empeora y el clima parece estar totalmente fuera de control. Decenas de miles de refugiados cruzan las fronteras de países buscando un lugar que les proporcione estabilidad, porque eso es lo que buscan, un lugar seguro. La gente de todas partes se pregunta en realidad, ¿qué significa todo esto? Bueno, la realidad es que la Biblia nos da una respuesta. ¿Qué significa todo esto? La segunda venida de Jesús. Esa es una de las verdades más importantes de la Biblia. La segunda venida de Cristo ha sido un estímulo y esperanza para todos los cristianos a través de todos los siglos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, vemos bastante lo que Cristo indicó y claramente habló de las señales que predecerían antes de su regreso. Y vamos a ver que mientras contemplaba Jesús el templo de Jerusalén, Jesús dijo en Mateo 23:38, «He aquí, vuestra casa os es dejada desierta». Y dijo esto por la dureza de los corazones de los líderes religiosos. También Jesús predijo en Mateo 24, versículo 2, «No quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada». Esto era refiriéndose al templo en que en esa época adoraban los judíos, el templo que nosotros conocemos ahora o que se conoce en Israel. Los discípulos pensaron que un hecho tan grande como la destrucción del templo de Jerusalén en realidad sería algo como que sería el fin del mundo. En esa profecía grandiosa, Jesús respondió sus preguntas sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Ahora, queremos saber qué preguntas le hicieron los discípulos a Jesús sobre su venida. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, dice Jesús, «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Acá vemos que en realidad los discípulos hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, las señales de su venida y del fin del mundo. Y Jesús unió los dos acontecimientos, unió los dos acontecimientos en su respuesta. Y los hechos que condujeron a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en realidad son una miniatura comparado a los hechos que sucederán a mayor escala cuando nos estemos acercando más al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Revela la Biblia la fecha y el tiempo exacto de la venida de Cristo? En Mateo 24, versículo 36 dice, «Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Acá fue Cristo quien dijo eso. Entonces vemos de que en su misericordia Dios no nos ha revelado el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo. ¿Se imaginan ustedes la frustración o lo que hubiesen pensado los primeros cristianos y aún los discípulos si hubiesen sabido que iban a pasar cientos de años para la venida de su Señor Jesucristo? Entonces, si alguien ahora nos dice de que Cristo ya vino o que viene en tal fecha, en realidad nos está enseñando algo falso, porque como leímos anteriormente, nadie lo sabe, solamente el Padre. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos nosotros para un acontecimiento que no sabemos cuándo va a suceder? Bueno, en Lucas capítulo 21, 36, Jesús dice, «Velad pues en todo
tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos aconseja a velar y a orar para estar listos en todo momento. La actitud apropiada de todo cristiano en realidad es estar siempre buscando el regreso del Señor. El consejo de Cristo de que vivamos en un estado, el consejo de Él es de que vivamos en un estado permanente de expectativa. Vivamos nuestra vida con el sentido de la proximidad de la segunda venida. Bueno, ya que no sabemos el momento exacto de la venida de Cristo, entonces, ¿cómo nos podemos nosotros preparar para ese momento final? ¿Es posible saber cuándo se estará acercando al final? En Mateo capítulo 24, versículo 32 y 33 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces nos damos cuenta que las señales alrededor de nuestro nos indican que la venida de Jesús está cerca. Un buen granjero sabe que el verano traerá consigo la cosecha. Observa el sembrado atentamente y el crecimiento de las plantas, el florecimiento, la maduración del fruto indican que el tiempo de la cosecha está cercano. Entonces nosotros, por las señales del tiempo, del fin del mundo, porque vemos todo lo que está pasando alrededor nuestro, y Jesús nos lo dijo, lo habla en la Biblia, entonces podemos ver claramente de que la cosecha ya está madura, ya estamos cerca. Habrá señales en el mundo religioso. ¿Qué señales son esas las que habrán? Bueno, en Mateo capítulo 24, versículo 5, versículo 11 y versículo 24 dice lo siguiente. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La realidad es de que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no podemos ser engañados. Por eso dice, pero va a ser tanto la falsedad y va a ser tan engañoso de que por eso dice que si fuere posible, aún los escogidos pueden ser engañados. Entonces, lo que vemos es de que al acercarnos al fin del mundo, el diablo está duplicando sus esfuerzos por engañar a la gente. Millones de gente se volcarán a fuentes que no tienen la verdad. La falsedad abundará. Y bueno, eso lo estamos viendo ahora. Se aceptarán mentiras como si fueran verdades. Los falsos dirigentes religiosos engañarán. El ocultismo y la astrología captarán la imaginación de personas sencillas que están buscando respuestas a los interrogantes más profundos de la vida. ¿Qué predicción hizo Jesús con relación a los conflictos internacionales? En Mateo 24, versículos 6 y 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como sabemos, ha habido guerras a lo largo de la historia. Una simple guerra no tiene nada de especial, pero Jesús no predijo una guerra, dijo guerras y nación contra nación. Entonces, reino contra reino también. Tiempo después de que esto fue profetizado, el mundo experimentó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También se experimentó las guerras de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina, de Irán contra Irak, la de Kuwait, y en fin, también tenemos conflictos de tribus, que son demasiados para enumerar todo, para mencionarlos todos, lo que nos hace ver de que el cumplimiento de las palabras de Cristo se están complementando, ¿verdad? Jesús entonces vendrá en un tiempo en que la raza humana tiene la capacidad de destruir toda la vida en el planeta. Las armas nucleares nos dan hoy la posibilidad de autodestruirnos. Este es sin duda una de las señales más importantes del regreso de Jesús. En una transmisión radiofónica desde Hiroshima en el año de 1945, después de que había sido lanzada la bomba atómica, William Ripley
afirmó: estoy parado en el lugar donde comenzó el fin del mundo. ¿Por qué? Porque desde entonces ha venido más y más. Sabemos de que, como dije anteriormente, han existido guerras, pestilencias, todo eso ha existido, pero cada vez lo vemos con más intensidad y más rápidamente, más seguido. Entonces, a pesar del desarrollo del armamento termonuclear, ¿qué estarán diciendo las naciones en los últimos días? En 1 de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Se les hace familiar esto? Hace poco, en realidad, el presidente de los Estados Unidos, junto con otros líderes mundiales, están tratando de hacer un grupo o otra organización porque están hablando ya de paz. Claro, esta es una señal más. También habrá señales en el mundo natural. ¿Cuáles serán esas señales? En Mateo 24, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo sé que ya habíamos leído este versículo, pero fue aplicado a algo diferente. Ahora estamos hablando de pestes y todo eso. Entonces, debido a la pérdida de las cosechas, la polémica de crecimiento de la población y los problemas de distribución de alimentos, el hambre mundial es aún un grave problema. Muchas personas mueren diariamente de hambre, y en los últimos 100 años los terremotos han ido aumentando y ha dejado millones de víctimas fatales. Hay miles de terremotos cada año. No hay duda que las palabras de Jesús se están cumpliendo. Ahora, ¿qué predice la Biblia con respecto a la economía mundial en el tiempo del fin? En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 7 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, la Biblia predice que habrá un colapso económico repentino. Se nos amonesta para que le demos prioridad a los valores eternos. También habrá señales en el mundo social. ¿Qué dice la Biblia sobre la condición social que tendrá el mundo en los últimos días? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: también debes, este es Pablo hablándole a Timoteo, dice, pero esto se aplica a todos nosotros, porque la Biblia es de por siempre. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, si escuchamos nosotros las noticias, nos damos cuenta de los precisamente de los pecados que acabo de mencionar, que están en la Biblia, en el versículo anterior. Entonces, la Biblia predice la decadencia de los valores morales justo antes de la venida de Cristo. Tiempos peligrosos, la desintegración de la familia, amadores del dinero, dice, amadores de los placeres, sin autocontrol, son frases que describen las vidas o el tiempo de este siglo que estamos viviendo. ¿Qué compara la Biblia a la sociedad de los días de Noé con los días
que nosotros vivimos ahora. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comer y beber no tiene nada de malo. Jesús se refiere a la intemperancia, la obsesión por la comida y la bebida. Comer, beber, casarse son parte de la rutina de la vida. Jesús describe a personas que han sido absorbidas por la rutina de la vida, olvidando que el regreso de Cristo está muy cercano. ¿Cuál es una de las indicaciones más claras de que Jesús regresará pronto? En el libro de Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una de las más grandes señales de la cercanía del regreso de Cristo es la rápida diseminación del evangelio por todo el mundo. En este siglo, nuestro mundo se ha convertido en una como aldea global. El evangelio está llegando a todo el mundo con una velocidad tal que habría sorprendido al apóstol Pablo. Los sofisticados sistemas de comunicación satélite, tales como el Internet, la tecnología, las computadoras, la red mundial, las comunicaciones masivas de radio y televisión, son en realidad un don, que Dios está empleando para comunicar el Evangelio a todo el mundo con una velocidad increíble. Entonces, la segunda venida de Cristo puede a veces aterrorizar a los que no están preparados. El sentimiento de los que le aman y anhelamos su regreso es totalmente diferente. Nuestros corazones están llenos de expectación. Esperamos la venida con alegría. El Salvador, nuestro Señor y Rey, ya gobierna en nuestros corazones. Ahora estamos dispuestos a darle la bienvenida como el Rey y el gobernante de nuestro mundo. Entonces, como dije, para resumir, habrá señales en el mundo religioso, en el mundo natural y también en el mundo social. Claro, la Biblia nos habla de muchas más señales, pero quiero hacer esto corto, preciso, para que ustedes escuchen algunas nada más de las señales que Jesucristo nos dio. Pero en Lucas capítulo 21, 28 nos dice, quiero cerrar con dos o tres cosas preciosas que nos dice nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 21, 28 dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y en Isaías capítulo 25, versículo 9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y para cerrar, en el Apocalipsis capítulo 22, versos 20 y 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así es de que le quiero dar gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de haberles podido presentar algunas de las señales que Jesucristo dejó o que la Biblia dice acerca de nuestro Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo para preparación. Sabemos que esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo. Le pedimos ayuda a Cristo. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza. Pedimos que el Espíritu Santo nos ayude para poder continuar siguiendo en esta vida y poder entonces un día muy pronto ver a nuestro Señor venir en las nubes del cielo. Gracias por este momento. Amén.